Señores, ¿cómo están? Muy buenas noches. Estas son las imágenes que se han registrado precisamente esta jornada en la ciudad de La Paz. Se trata de varios representantes de la comunidad de discapacitados que de diferentes ciudades del país se conglomeraron precisamente en la sede de gobierno. Tienen una solicitud, quieren que su bono sea incrementado, pero como pueden observar, les fue difícil el acceso precisamente al punto cero de La Paz, a la Plaza Murillo, donde se volvieron a registrar este tipo de imágenes de forcejeo que habrían registrado precisamente esta mañana. Con estas imágenes empezamos el programa del día de hoy en Sin Mordaza para poder también palpar un poco la noticia que se ha dado a nivel nacional. ¿Cómo están, amigos? Muy buenas noches. Hoy martes damos inicio a este programa y vamos a escuchar cuáles son exactamente los requisitos o las exigencias que tiene este sector que habría marchado precisamente hoy en la mañana en La Paz. Buen día, ¿cómo está? ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Olga Coca, soy presidenta de la Federación Cochabambina de Personas con Discapacidad. Por favor, coméntenos cuál es su pedido. Bueno, nuestro pedido de nosotros como federación y organizaciones y personas con discapacidad que ahora se han sumado a esta lucha, que bueno, que es justo para nosotros. Uno es el aumento al bono mensual de personas con discapacidad. Pedimos al gobierno y a sus autoridades competentes que veamos de qué manera podemos proponer modificar la ley 977, el artículo 3, para poder aumentar este bono mensual que gozan las personas con discapacidad grave, muy grave. 250 no alcanza para nada, porque hoy por hoy la canasta familiar está muy alto. Y nuestros compañeros con discapacidad ya no alcanzan, sufren, y es por esa razón que ellos han solicitado esta marcha, en hacer un sacrificio enorme, pero queremos que de alguna manera las autoridades nos escuchen. 2, queremos la destitución de manera inmediata del doctor Javier Salguero, director interino que está muchos años en este tema de la dirección de discapacidad. ¿Por qué? Porque creo que a él le ha gustado ese cargo. Él se ha subido su sueldo a 18.000 de 4.500, ha hecho un decreto supremo para fusionar 2 oficinas para el beneficio de él. Por eso. Y así está la situación en este sector. Pero cambiamos de tema y vamos a entrar ahora precisamente en el tema de la jubilación. Tenemos como invitado a Roberto Fernández, él es docente de la Universidad Mayor de San Simón y también representa a la Confederación Universitaria Docente. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Bienvenido a Sin Mordaza. Muchas gracias, Miroslava, por tu invitación, y a todos los televidentes de Cochabamba, muy buenas noches. El tema de la ley de jubilación forzosa, el día de ayer los médicos han llegado a una especie de acuerdo, una mesa de negociación. Y bueno, ¿en qué situación quedaría lo que significan los docentes? Aún tienen observaciones de todo esto, ¿no es cierto? Sí, muchísimas. Nosotros hemos tenido un congreso docente hace unas pocas semanas atrás en la ciudad de Sucre, donde precisamente se ha elegido la nueva directiva de la Confederación Universitaria Docente, y en las cuales yo también he sido elegido para la Secretaría de Desarrollo Institucional. Y ahí se ha aprobado una serie de medidas, digamos, respecto al tema de la jubilación. Porque para nosotros, yo te cuento, Miroslava, no es fundamental el tema de los 65 años. Es importante, sí, pero lo que nosotros estamos observando es todo el sistema de pensiones que está en crisis. Y habría que hacer una retrospectiva, si me permites, para que el público televidente pueda entender cómo hemos llegado a esta situación de crisis del sistema de pensiones. En primer lugar, cuando existía el antiguo sistema de reparto, el sistema de solidario, una persona con más de 20 años podía llegar a un 70% de jubilación y con 35 años se acercaba al 100%. O sea, no era un sistema malo. El problema es que los gobiernos militares y después el gobierno de Sánchez de Lozada colocaban personas allegadas al gobierno y esas personas manejaban mal esos fondos y por lo tanto quebró. O sea, a pesar de que la ley era buena, el fondo fue, digamos, desfalcado precisamente por la gente que metían los gobiernos de turno. Es decir, una primera enseñanza es que
los fondos de pensiones no pueden ser manejados directamente por el gobierno de turno. En segundo lugar, si vemos lo que ha pasado con el gobierno del MAS en todos estos años que ha estado gobernando, hay muchas denuncias de corrupción. Por ejemplo, también el caso del Banco Fácil, que ha quebrado el año pasado. El Banco Fácil tenía serias denuncias, ¿no? Y no hicieron nada las autoridades de gobierno, y 1.200 millones de dólares que estaban depositadas de las AFPs en ese banco han desaparecido. Y la actual gestora no dice nada. No sabemos a quiénes han metido presos, qué bienes están recuperando. Y por otra parte, desde el 2010 que se ha aprobado la nueva ley del MAS, la 065, hay un juicio, o bueno, pocos años después, la AFP del Banco Bilbao Vizcaya le ha metido un juicio ante el CIADI y ha ganado ese juicio por 105 millones de dólares. Y ahora la AFP Futuro también ha iniciado una demanda ante el CIADI precisamente contra el gobierno de Bolivia. Todas estas cosas nos muestran que esos dineros de los aportes para la jubilación que hacen todos los trabajadores de Bolivia no pueden ser manejados directamente por el gobierno de turno, ¿no? Porque existe la posibilidad de la corrupción, existe un mal manejo de eso. Primera cosa, cuando llega la nueva ley de Sánchez de Lozada en 1996, la 1732, la 1732, lo que se hace en esa ley es colocar el fondo de capitalización individual como una contribución del aportante, ¿no? Y mientras más aportaba, entonces más posibilidades tenía de obtener una mejor jubilación. Y también se crea el fondo de capitalización colectiva que se forma con las acciones de las capitalizadas. Pues bien, ese fondo de capitalización individual tenía mantenimiento de valor en dólares. Es decir, lo que te hubieras aportado ahí tenía su relación con el dólar. Eso era importante en esa ley. Obviamente era una ley donde había una asimetría y obviamente no era un sistema solidario. Eso lo entendemos muy bien. Pero tenía, digamos, lo bueno que tenía su mantenimiento en el valor y se habían creado las AFPs para administrar eso y las AFPs ponían un fondo de garantía para poder administrar los recursos y además existía un ente fiscalizador fuera de las AFPs que en este caso era el Estado. ¿Y eso afecta hasta el día de hoy? Afecta porque cuando se crea la nueva ley del gobierno del movimiento al socialismo en 2010, en esa ley, en la 065, lo que se hace es eliminar el mantenimiento de valor. Entonces ya, ahora el dólar, por ejemplo, está arriba de 8 bolivianos, un dólar paralelo. Entonces, esos 25.000 millones de dólares que han aportado los trabajadores desde 1996 están perdiendo valor. Y si sigue subiendo el dólar en el mercado paralelo, esos dineros prácticamente con el tiempo pueden desaparecer. No tienen mantenimiento de valor. En la misma ley 065 también se crea, hay un artículo que dice que los directores de la gestora y el presidente de la gestora, o sea, léase el gerente, tendrían que ser elegidos por 2/3 de votos de la Cámara de Diputados en la Asamblea Plurinacional. Y resulta que el 2019 saca una nueva ley, antes de los conflictos que hubieron a fines del 2019, donde se establece que se puede elegir, designar al gerente de la gestora, ¿no? De manera transitoria. Y esa transitoriedad puede durar muchos años. Ahora es el gobierno el que directamente designa al gerente de la gestora con el puño en alto, haciendo el saludo masista y además prácticamente no existe un ente autónomo que pueda supervisar el manejo de la gestora. Es el mismo gobierno el que supervisa al mismo gobierno, pero además te cuento que de esos 25.000 millones de dólares, más o menos 12.000 millones de dólares están en el sistema bancario privado y poco más de 7.000 se ha prestado al gobierno a través de bonos, a través de títulos, ¿no? Se ha prestado dinero al gobierno de Bolivia como una forma de financiar su déficit fiscal. Y eso, el día de hoy, podríamos decir, está empantanando de alguna forma este diálogo que está buscando el gobierno, como habíamos iniciado con este tema de que
Los médicos ya han iniciado también su mesa de negociación. En el caso de los docentes, ¿cuál vendría a ser los siguientes pasos? Porque obviamente van a hacer el seguimiento en base a estos otros puntos que ustedes observan. Sí, mira, yo estoy seguro de que si los docentes tuvieran una buena jubilación, se jubilarían contentos a los 65 años, o incluso más antes si pudieran. Pero como la jubilación es una miseria, porque en la ley 065 y las disposiciones después colaterales que van con esa ley, se establece que la tasa de mortalidad es 110 años y 11 meses para calcular después tu renta de vejez. ¿Quién vive 110 años y 11 meses en Bolivia? Entonces, obviamente, más la fórmula que está mal hecha también, la pensión, la renta de vejez que reciben los jubilados es una miseria, ¿no? Con más de 20 años de trabajo, la gente recibe 2.500, 2.000, dependiendo de cómo era su sueldo. Te estoy hablando de la Universidad de San Simón. Con más de 30 años de trabajo, 3.000 bolivianos. Docentes que tenían un sueldo digno antes y ahora tienen un sueldo miserable, ¿no? Entonces, eso, digamos, es un obstáculo para la jubilación. El otro elemento que, digamos, nosotros cuestionamos de este proyecto de ley 035 que está en el Parlamento, que ha presentado el gobierno de Arce Catacora, de jubilación, es que hay gente a los 65 años que está plenamente lúcida, que tiene toda la experiencia, todo el conocimiento, precisamente para enseñar, para trabajar, y no pueden directamente así obligarlos a jubilarse, ¿no? Y poner una disposición un examen médico que puede ser del gobierno, no sabemos quién va a hacer el examen médico. Ahora el gobierno asegura que esta ley 035 tiene como objetivo principal el incrementar los límites solidarios mínimos y máximos, ¿no?, de la escala de la pensión solidaria de vejez, y que los sectores que protestan están en contra del incremento de las pensiones bajas. ¿Qué lectura tiene la Confederación Universitaria Docente al respecto? ¿Cómo afecta este proyecto de modificación de la ley 035 a los trabajadores si el gobierno asegura que la disposición única transitoria habla de una valoración voluntaria por el trabajador a los 65 años? A ver, ya te he contado de que con 110 años y 11 meses la renta de vejez es baja. Se había creado en la 065 el Fondo de Capitalización Individual y el Fondo Solidario. Al Fondo Solidario se aportaba las personas que tenían unos sueldos, digamos, dignos, yo lo llamo así, ¿no?, como una forma de solidaridad con otros sectores. ¿Ya? Perfecto, los que ganaban menos. Ahora, con esta nueva disposición que quieren aprobar, se quiere aumentar el fondo solidario que pueden aportar las personas que ganan de 13.000 bolivianos para arriba. Entonces, es fácil para el gobierno ser solidario con el dinero de los otros. Nunca nos han preguntado si estábamos de acuerdo. Nunca nos han preguntado si queríamos que no tenga valor el Fondo de Capitalización Individual, nuestros aportes en el Fondo de Capitalización Individual. Entonces, por lo tanto, nos parece un atrevimiento y un descaro y un cinismo de este gobierno decir que nosotros nos estamos oponiendo, digamos, a mejorar las rentas de los sectores que reciben pensiones bajas porque no queremos aportar al Fondo Solidario. O sea, es fácil quitar a otros, poner dinero para otros, ¿no? El gobierno no está poniendo nada. Entonces, este sistema está mal planteado, porque además, yo te cuento que cada vez es menos el número de personas que tienen buenos sueldos en Bolivia, por la crisis económica, porque se jubilan, porque se mueren por la edad, etc. Y más bien crece el número, más del 70% de los jubilados, y gran parte de ese 70% recibe, digamos, los aportes del Fondo Solidario. Entonces, es ya imposible que un sector tan reducido pueda seguir aportando para tanta gente que ya se ha jubilado y recibe el Fondo Solidario. O sea, no tiene ni pies ni cabeza este proyecto de ley. Por lo tanto, nosotros cuestionamos todo este ensamblaje de este proyecto de ley porque no tiene pies ni cabeza. Lo que nosotros queremos es una nueva ley de pensiones, ¿no? Bajar, digamos, esa tasa de mortalidad acorde con la realidad boliviana, ¿no?, más acorde con lo que pasa en nuestro país, porque ¿quién vive 110 años y 11 meses? Y segundo, que tenga mantenimiento de valor para que los aportes, 25.000 millones de dólares y lo que uno pueda obtener como renta, no pierda su valor. En la medida que el dólar se vaya devaluando y la inflación vaya creciendo, ese dinero prácticamente se va a evaporar, va a desaparecer. Nominalmente va a estar ahí, pero en valor no va a tener ya casi valor. Mira,
Hay un trabajo de Carlos Calle, es un especialista que asesoró a la Confederación Universitaria Docente, y él decía que tomando desde el 2010 que se creó la 065, en UFBs, ¿no? Calculando con UFBs el año 2010 como el año base, ¿no? Como el 100%, hasta el 2022, 31% había disminuido el valor de la renta de los jubilados. Y en la medida que el dólar siga disparando y siga subiendo, va a ser cada vez menos. Entonces no tiene sentido. O sea, el gobierno ha causado esta crisis porque está utilizando nuestros aportes para enriquecer a la banca y para superar su hueco fiscal, pero manejando de una manera muy irresponsable. Los juicios que ha perdido con el Banco Bilbao Vizcaya, el juicio que tiene con la Futuro, ¿no? Y otras condonaciones. Por ejemplo, en el caso de la empresa de textiles que había en La Paz, ¿recuerdas? Senatex. Senatex era, ¿no? Senatex, sí. Senatex, primero Senatex. Después, esta empresa quebró y debía como 10 millones de dólares más o menos de aportes a las FPs. El gobierno le obligó a las FPs a castigar esa deuda. Pero los aportes que iban a las FPs y ahora van a la gestora son los aportes que pone la gente que trabaja. No es dinero del gobierno. Pero ¿sabes qué? Es importante recalcar eso, ¿no? No, es importante, pero sí, lo que han hecho para apropiarse de esos fondos, primero han cambiado, ¿no? Ahora el gerente de la gestora es elegido directamente desde el Poder Ejecutivo, es nombrado directamente por el Poder Ejecutivo. Pero encima han puesto los fondos en fideicomiso. O sea que no teníamos posibilidad de decir cosa alguna sobre nuestros aportes. O sea, todo está armado para que se confisquen esos dineros, ¿no? Se puede decir que estamos en un ojo de la tormenta en este momento, porque obviamente un ojo de la tormenta es cuando ya los conflictos ponen una pausa, pero es muy probable que vuelvan porque los varios sectores que han empezado ya a evaluar todo este tema de la modificación a la ley de jubilación, de pensiones, a 035, están empezando a saltar, podríamos decir ya, a hablar de medidas de presión. Ya para finalizar, Magister, que quisiéramos saber si hay algunas medidas que vayan a ser tomadas, va a haber alguna reunión de evaluación, en base a lo que sea avanzado, podríamos ir con ciertos sectores porque el gobierno lo está haciendo por separado. Sí, bueno, el gobierno trata de enfrentarnos entre sectores y trata de dividirnos, ¿no? Y trata de mostrarnos como unos que no queremos y otros que están siendo desfavorecidos y como que negociar por unos de manera separada y con el otro. Nosotros tenemos clara que esta es una lucha conjunta para crear una nueva ley de pensiones solidarias. Precisamente pasado mañana estoy viajando a un encuentro que tenemos en Trinidad para definir la situación de la CUS respecto al tema de las pensiones, porque además te comento una propuesta que ha surgido también de los propios docentes de la universidad en Sucre, en este último congreso que hemos tenido, es que nosotros estaríamos también en la posibilidad de crear un fondo complementario para los docentes universitarios, pero aumentando nuestro aporte, pero manejando este nuevo aporte como fondo complementario por nosotros mismos, ¿no? O sea, no que no lo maneje el gobierno, porque no confiamos en el gobierno para nada. Pero obviamente necesitamos el paraguas legal para poder llevar adelante esto. Pero eso es una cosa propia de los docentes de San Simón, ¿no? Y de los docentes del sistema de la Universidad Boliviana. Listo, agradecemos su presencia, doctor, y realmente esperamos volver a tenerla nuevamente acá en Sin Mordaza. Gracias por su tiempo con nosotros. Muchas gracias, Miroslava, y buenas noches a todos. Vamos con más información, tenemos otros invitados y otros temas. Vamos ahora a una pausa publicitaria y tenemos más en Sin Mordaza.